Hay hombres que convierten la fe en fuego, y hay fuegos que no alumbran, solo consumen. En las calles grises de Nueva York, principios del siglo XX, un anciano delgado camina con paso lento. Lleva un sombrero gastado, una Biblia en el bolsillo y una mente que ya no distingue entre oración y deseo. Su nombre es Hamilton Howard Fish, aunque el mundo lo recordará como Albert Fish. Este es el relato de un hombre que confundió la redención con el sufrimiento y que creyó escuchar en su cabeza la voz de Dios, ordenándole hacer lo innombrable. Padre, si el dolor purifica, ¿por qué sigo tan sucio? Albert Fish, cuyo nombre completo era Hamilton Howard Fish, fue uno de los asesinos en serie más notorios y perturbadores de la historia de Estados Unidos. Nacido el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., se le conoce con apodos escalofriantes como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn o el maníaco de la luna. Fue un pedófilo, violador, asesino y caníbal que cometió al menos 3 asesinatos confirmados de niños entre 1924 y 1928, aunque él mismo confesó haber matado a más de 100, un número que no ha sido verificado del todo. Su caso es un ejemplo extremo de depravación humana, marcado por abusos sexuales extremos, sadomasoquismo y canibalismo. Fish creció en un entorno inestable. Su padre, un veterano de la guerra civil, murió cuando él tenía 5 años, dejando a su madre, Ellen Francis Howell, a cargo de la familia. Fish fue enviado a un orfanato donde sufrió abusos severos, incluyendo flagelaciones y humillaciones que, según expertos, moldearon sus impulsos sádicos. Como adulto, se mudó a Nueva York en 1890, donde trabajó como pintor de casas y electricista. Se casó en 1896 y tuvo 6 hijos, pero su matrimonio se desintegró por sus perversiones. Obligaba a sus hijos a golpearlo con palos o cepillos y él mismo se autoflagelaba con tablones con clavos. En 1903 fue arrestado por robo y pasó un tiempo en prisión donde profundizó sus obsesiones sexuales. Cuando me golpeaban, sentía algo diferente. Rezaba, pero dentro de mí algo sonreía. Albert vivió una vida errante. A simple vista un hombre común, pero bajo esa rutina algo crecía en silencio. Sufría episodios de delirio religioso y masoquismo extremo. Aseguraba escuchar voces divinas que le hablaban a través del trueno, del metal, de las ondas de radio. Era San Juan. Me dijo que la carne podía ser purificada, que debía obedecer. La frontera entre locura y fe se borró y el hombre empezó a ver el dolor como mandato. Los psiquiatras posteriores lo definirían con un término: parafilia extrema y psicosis religiosa. Él lo llamaba mi hambre santa. En los años 20, Albert comenzó a escribir cartas a desconocidos. Mensajes largos, confusos, mezclando pasajes bíblicos con confesiones. No buscaba respuesta, buscaba eco. Su mente transformaba el papel en espejo y cada palabra era una plegaria distorsionada. Escribo para limpiar el alma, pero las palabras sangran más que los cuerpos. Fish comenzó su carrera criminal molestando y abusando, especialmente niños varones en Nueva Jersey. Evolucionó a asesinatos en serie, atrayendo a sus víctimas con mentiras inocentes, como ofertas de trabajo o fiestas.
Sus actos incluían torturas con agujas, que se insertaba alfileres en el cuerpo, coprofagia y sobre todo canibalismo. Confesó haber cocinado y comido partes de sus víctimas, describiéndolo como un estofado que disfrutó durante días. En 1928, su historia alcanzó un punto sin retorno: la desaparición de una niña de 10 años llamada Grace Budd, a quien atrajo con la promesa de un empleo para su hermano. Fue el crimen que lo selló para siempre en la historia criminal de Estados Unidos. No entraremos en lo gráfico, solo diremos que 6 años después, una carta enviada por Fish a la familia Budd reveló lo suficiente para que la policía siguiera el rastro hasta él. En noviembre de 1934, tras años de búsqueda, la policía detuvo a Albert Fish en un departamento de Manhattan. Sobre la mesa, encontraron recortes de periódicos, Biblias anotadas y objetos que hablaban de rituales y dolor. Durante los interrogatorios, Fish admitió haber cometido pecados más allá del perdón. Nunca mostró ira ni euforia, solo calma. No me detuvieron. Dios decidió que era suficiente. Los investigadores sospecharon que podría estar relacionado con más de una decena de casos de desapariciones de niños en Nueva York y otros estados, aunque solo se comprobó su responsabilidad directa en 3. La prensa lo llamó el hombre gris, el lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn. Francis X. McDonnell, 14 de julio de 1924. Desapareció en Staten Island, New York. Cuerpo hallado colgado de un árbol, castrado, estrangulado con tirantes. Fish confesó en 1934. Billy Gaffney, 11 de febrero de 1927. Un niño de 4 años desaparecido en Brooklyn. Fish confesó haberlo secuestrado, estrangulado y descuartizado, comiendo partes de su cuerpo. Grace Budd, 3 de junio de 1928. Su víctima más famosa. Fish se presentó como Frank Howard en respuesta a un anuncio de empleo de la familia Budd. Ganó la confianza de los padres y se llevó a la niña de 10 años, prometiendo una fiesta. La estranguló en su cabaña en Westchester Country, la decapitó, descuartizó y cocinó su carne, consumiéndola durante 9 días. En 1934 envió una carta gráfica a la madre de Grace, Delia Budd, detallando el asesinato. La lujuria de sangre me invadió. La freí en el horno, la comí y ¡oh, qué tierna era! Esta carta fue clave para su captura. La carta fue analizada por la policía y Fish la reconoció como suya durante el interrogatorio. Fish incluyó la historia del capitán John Davis, ficticia, para justificar su canibalismo, pero era una excusa inventada. Describe el asesinato y desmembramiento de Grace en una cabaña abandonada en Worthington Woods, Westchester. Confiesa canibalismo prolongado, cocinando la carne de distintas formas. Menciona explícitamente que no la violó, aunque abusó sexualmente de otras víctimas. Los restos de Grace nunca fueron encontrados, pero la carta coincidía con detalles que solo el asesino podía saber, como el lugar exacto y la ropa que llevaba. Esta carta fue el elemento decisivo para la captura de Fish. La policía rastreó el papel con membrete hasta la pensión donde vivía y una casera lo identificó. La carta no es solo una confesión. Es un documento clínico vivo de una mente psicopática, sádica
y profundamente perturbada. Narcisismo maligno y necesidad de control narrativo. Fish no escribe como un loco descontrolado. Usa párrafos claros, cronología lógica y detalles sensoriales. Esto indica control cognitivo intacto y una intención narrativa. Inventa una historia de canibalismo cultural para justificar su acto como adquirido, no innato. Es un mecanismo de racionalización defensiva y deshumanización de la víctima. Grace no es una niña, sino carne. Se coloca como protagonista absoluto. No hay empatía por Delia Bath. La carta es un acto de dominación póstuma, sadismo sexual extremo y erotización del dolor. Detalles sensoriales hiperespecíficos. Qué dulce y tierno estaba su pequeño trasero asado en el horno. Cómo pataleaba, mordía y arañaba. Estos no son recuerdos casuales, son fantasías sexuales revividas. El acto de escribir es autoerótico. Describe el cuerpo desnudo, el llanto, los golpes previos al asesinato. El dolor de Grace es el afrodisíaco principal. Habla de cortar un cuerpo como quien describe una receta. No hay remordimiento, solo eficiencia técnica. Separación entre yo y monstruo. Dice: la lujuria de sangre me invadió. Como si fuera una fuerza externa. Es un mecanismo de defensa para evitar responsabilidad moral. En el juicio, Fish lloró al recordar a sus hijos. Esto sugiere compartimentalización extrema. Puede ser padre y caníbal en mundos mentales separados. ¿Por qué enviarla? Fish sabía que lo capturarían. La carta fue enviada 6 años después del crimen, cuando ya no había riesgo inmediato. Quería ser castigado. En prisión, se insertaba agujas en la pelvis y se autoflagelaba. La carta es un acto suicida indirecto. Mirad lo que soy, mátenme. Al detallar todo a la madre, se humilla a sí mismo, mientras la tortura a ella. Es un doble sadomasoquismo. Resumen clínico: trastorno narcisista con rasgos antisociales y sádicos. Quiere que la madre sienta el mismo horror que él experimentó al planearlo. Parafilia sádica pedófila con componente necrófilo y canibalístico. Fish no solo mata, prolonga el placer a través del consumo ritual. Trastorno de identidad disociativo parcial más psicopatía primaria. Capaz de empatía selectiva, pero anulada con víctimas. Masoquismo moral más impulso confesional compulsivo. En 1935, el psiquiatra Frederick Wertham, famoso por Seduction of the Innocent, examinó a Fish y dijo: «Es el caso más extremo de perversión polimorfa que he visto. Todas las aberraciones sexuales conocidas están presentes en un solo hombre». En conclusión, la carta no es una confesión arrepentida. Es un acto de terrorismo psicológico contra Delia Bath. Un diario erótico privado convertido en carta. Un grito de ayuda disfrazado de desafío. Fish quería ser recordado como un monstruo, y lo logró, pero también quería morir, y la carta fue su forma de orquestar su propia ejecución. Otra de sus víctimas fue Billy Gaffney, de 4 años. Desapareció el 11 de febrero de 1927 mientras jugaba frente a su casa en Brooklyn, Nueva York. Un vecino vio a un hombre gris con bigote llevárselo. El caso quedó sin resolver hasta 1934, cuando Albert Fish, ya arrestado por lo de Grace Bath, confesó el crimen con detalles tan viles que los detectives vomitaron. Albert Fish, ya en la cárcel, se atrevió a redactar otra carta con destinatario a la madre de la víctima. Sobre Billy Gaffney, escrita en 1934, enviada a la policía. A diferencia de la carta Delia Bath, que fue enviada a la madre,
Esta segunda carta fue escrita por Fish en prisión y entregada voluntariamente a la policía durante su interrogatorio en diciembre de 1934. No fue enviada por correo, pero sí está firmada y fechada por él. Es más corta, más técnica y aún más fría que la primera. Esa carta no es para torturar a una madre, es para la historia. Fish quería que el mundo supiera exactamente cómo lo hizo. Es su testamento caníbal. El siguiente audio es altamente gráfico, por lo cual se considera discreción, ya que no es apto para personas sensibles. El niño Billy Gaffney. Lo tomé el 11 de febrero de 1927, en la calle 15 con la 4ª Avenida, Brooklyn. Lo llevé al vertedero de Riker Avenue. Lo até dentro de un vagón de tren oxidado. Le quité los zapatos, los calcetines y los pantalones. Lo azoté con mi cinturón hasta que sangró. Lo golpeé en la cara, le rompí la nariz. Lo estrangulé con mis manos. Murió en 5 minutos. Lo cargué a mi cuarto en la pensión de la calle 42. Lo corté con un cuchillo de carnicero. Cociné su carne en una olla con cebollas, zanahorias y sal. Comí primero el cerebro crudo, era dulce. Luego las orejas, la nariz, los dedos de las manos y los pies. Las nalgas las asé en el horno, eran tiernas. El resto lo herví y lo comí en 4 días. Tiré los huesos por el inodoro. Guardé sus calzoncillos. Los usé para masturbarme. Nunca vi al niño. Murió virgen. Albert H. Fish. El juicio comenzó en marzo de 1935, en White Plains, Nueva York. La defensa alegó demencia. Los psiquiatras se dividieron entre 2 extremos. ¿Era un loco o un creyente que se escondía tras su fe? El jurado tardó solo 10 días. Albert Fish fue declarado culpable y condenado a muerte en la silla eléctrica. No temo morir. Cada chispa será una oración. Los testigos del proceso afirmaron que, hasta el final, su mirada se mantenía tranquila, casi piadosa, como si esperara encontrarse con alguien en el otro lado del dolor. La madrugada del 16 de enero de 1936, Albert Fish fue ejecutado en la prisión de Sing Sing. Dicen que pidió llevar consigo su Biblia. Dicen que antes de morir, sonrió. Nadie sabe si encontró lo que buscaba. Quizás solo halló el eco de sus propias voces. Padre, si estás ahí, respóndeme. Solo una vez. El hambre terminó, pero el silencio de Dios siguió resonando. Y así, entre rezos y sombras, terminó la historia de un hombre que confundió el dolor con la fe y la redención con el castigo. Recordar no es recrear el terror, es entender que el mal no siempre ruge, a veces reza. Esto fue Ecos del Crimen. No olvides suscribirte, dar tu like, activar la campanita y dejar tu comentario. Eso me ayudaría mucho. Recuerda que si quieres que hagamos un caso en específico, nos lo hagas saber en la caja de comentarios. Y se despide de ti, tu narrador de hoy,